podría darse el caso de tener un sistema de este tipo, en donde la fase sólida es completamente insoluble. ¿Qué significa eso? Que cuando el sistema se solidifique, los granos de cristales que se va a obtener no van a ser mezclas. O sea, en cada uno de los granos no voy a obtener los dos componentes, sino solamente uno nada más. Van a haber granos del componente 1 y van a haber granos del componente 2. Por lo tanto, cada uno de los granos va a tener un solo componente. Quiere decir que ahí, en fase sólida, los componentes son completamente insolubles. Y el diagrama de equilibrio va a tener esta forma. Igual va a haber un punto eutéctico que determina la menor temperatura de la fase líquida. Por debajo del punto eutéctico voy a tener equilibrio sólido-sólido, pero en este caso va a ser entre el sólido puro 2 y el sólido puro 1. ¿No? Granos del sólido puro 1 con granos del sólido puro 2. Ya por encima del eutéctico, pues tendría las curvas de equilibrio sólido-líquido, en donde está en el equilibrio líquido con sólidos que pertenecen solamente al componente puro 2. Y por otro lado voy a tener la curva de equilibrio entre el líquido y los sólidos que pertenecen únicamente al componente puro 1. Si tenemos una mezcla binaria de fase líquida, si usted lo enfría, bueno, lo puede llevar hasta la curva de saturación del líquido. Y de ahí, si lo enfría un poco más, por ejemplo aquí, va a tener ya la formación de una fase sólida. Esa fase sólida va a estar formada únicamente por el componente 1 puro. En la fase líquida sí van a estar mezclados los dos. Voy a tener una composición en fase líquida y la composición en fase sólida pues es 1. Bueno, ahora, eventualmente usted podría tener las tres fases en equilibrio. Eso siempre y cuando esté a la temperatura del eutéctico. A esta temperatura usted podría tener en su recipiente una fase líquida con esta composición, una fase sólida formada por granos del componente puro 1 y otra fase sólida formada por componentes, por granos de sólido 2 nada más. Si usted enfría más, entonces solamente va a tener una mezcla de granos, por un lado de sólido 1 y por otro lado granos de sólido 2. Es decir, cada grano tiene su propia estructura cristalina. En uno solamente está formado por moléculas tipo 1 y el otro solamente por moléculas tipo 2. Para el cálculo de desequilibrio sólido-líquido, igual se recurre al concepto de el equilibrio termodinámico, es decir, las dos fases deben tener la misma temperatura, la misma presión, y los componentes en cada una de las fases, o sea, cada componente debe tener la misma fugacidad en cada fase. Cada componente, pero si hay varios componentes, pues cada uno de ellos puede tener fugacidades distintas, eso sí, pero igual fugacidad en ambas fases. En este caso, la fugacidad del componente I en la fase sólida debe ser igual a la fugacidad del componente I en la fase líquida. Porque por más que la sustancia, las especies se encuentren en estado sólido, aún así tienen capacidad de fugar, o sea, de pasar a otra fase, ¿no? Sea sólido, sea líquida inclusive, perdón, sea líquida o sea gaseosa. En este caso, pues a la fase líquida. Cada una de estas fugacidades se podría representar utilizando esta expresión. Para el caso de la fase líquida, pues sería la composición multiplicado por el coeficiente de actividad en fase líquida y multiplicado por la fugacidad de ese componente en fase líquida pero como fluido puro. Siendo algo análogo a lo de la fase líquida, también se puede hacer para la fase sólida. Una fracción molar del componente I en la fase sólida por un coeficiente de actividad del componente I en fase sólida por la fugacidad del componente I puro en fase sólida. Acá se está haciendo algo similar a lo de la fase líquida. Si es así, entonces la relación de fracciones molares en ambas fases estaría dado por esta expresión. Si el sistema fuese ideal, es decir, tanto en la fase líquida como en la fase sólida, las moléculas se comportasen idealmente, entonces los coeficientes de actividad valdrían 1. Eso es para mezclas ideales, soluciones ideales. Bueno, si eso es así, entonces esto me llevaría a una expresión de ese tipo, ¿no? Pero solo para mezclas ideales. Esta relación de fugacidades también se puede describir mediante esta ecuación que vemos aquí. Esta relación de fugacidades está dado para el componente I, pero como fluido puro, tanto en fase sólida como en líquida. Es decir, no depende de con quién está mezclado el componente I. Por lo tanto, se puede obtener a partir de alguna de las propiedades termodinámicas que son propias de ese componente I. Por ejemplo,
a través de esta ecuación uno puede determinar esta relación de fugacidad, donde solamente se requiere pues la entalpía de fusión del componente I puro. Esa temperatura T sub T, esa es la temperatura del punto triple del componente I puro. Usted sabe que en el diagrama de fases de un componente puro, la curva líquido-vapor se extiende desde el punto triple hasta el punto crítico. Esa T sub T es la temperatura a la cual se encuentra el punto triple del componente puro, que muchas veces no se tiene ese dato. En esos casos, cuando no se tiene la temperatura del punto triple, se puede sustituir por la temperatura de fusión del componente I puro, es decir, a qué temperatura se funde. No son exactamente iguales, pero sí son aproximadamente iguales. Por lo tanto, ante la ausencia de este dato, uno puede recurrir al punto de fusión o a la temperatura de solidificación. Es lo mismo. En el caso del agua, pues esa temperatura sería 0 grados Celsius o 273,15 Kelvin. Estas de aquí son las capacidades caloríficas tanto de la especie I en fase líquida como en fase sólida. Muchas veces esto depende de la temperatura, ¿no? En algunos casos puede ser constante, puede ser tomado con valores constantes, o pueden ser calculados en función a expresiones polinómicas de la temperatura. Y nada más, y con eso uno puede obtener, bueno, la entalpía de fusión, ¿no? El componente I. Puede obtener esta relación de fugacidades y, bueno, puede tratar el sistema como si fuese una solución ideal o puede incluir los coeficientes de actividad. En el caso de los coeficientes de actividad en fase líquida, ahí no hay mucho problema, porque ahí usted muy bien puede utilizar los modelos de coeficientes de actividad que hemos estado utilizando. Por ejemplo, puede usar el modelo de Wilson, puede usar el modelo RTL, el modelo UNIQUAC, incluso el modelo UNIFAC. Se puede utilizar para calcular ese coeficiente. Y eso sería bueno porque lo que haría es dar un resultado. En cuanto al coeficiente de actividad de la fase sólida en cada componente I, eso sí ya es más complicado porque no hay modelos para calcular esos coeficientes de actividad. Inclusive muchas veces se ha determinado que ese coeficiente tiene valores muy cercanos a 1. Por lo tanto, uno puede hacer ahí una simplificación y considerar que esos coeficientes de actividad simplemente valen 1. En el caso de sistemas de este tipo, como el que están viendo aquí, bueno, aquí el líquido tiene una composición, bueno, según entonces, a qué temperatura estemos. Pero la fase sólida siempre es pura. Si es aquí, bueno, es el componente puro 2. Si es aquí, es el componente puro 1, pero siempre es una fase sólida pura. Bueno, en ese caso, este B doble, entonces sería igual a 1, bueno. Para el componente 1, el B doble sub 1, pues vale 1. ¿Por qué? Porque estaríamos acá. Y para el componente 2, el B doble 2 también vale 1, porque estaríamos aquí. El único que va a tener valores diferentes va a ser la composición de la fase líquida.